Bueno, muchas gracias por la colaboración. Luis, ante todo, ¿podría presentarse y también hablar un poco de su trabajo, ¿no? Antes de entrar en el tema de la videoclase que tuvimos en el curso, Bien, rápidamente. bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer sumar el granito de arena a las actividades de la GLU. Más en este caso, una actividad organizada y pensada desde y para la región me parece súper importante. Así que, en primer lugar, eso. Muchas gracias por la invitación y especialmente a Chen y a Vini, que fueron los que se montaron todo este proceso que demanda siempre mucho trabajo. Eh, Mi nombre es Luis Campos, soy abogado de grado, no me dedico al litigio, fundamentalmente trabajo en la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma, una de las centrales sindicales de la Argentina, donde coordino un equipo de investigación sobre relaciones laborales y mercado de fuerza de trabajo. Como parte de mi proceso de formación hice una maestría en economía política, donde trabajamos bastantes cuestiones vinculadas a los procesos de industrialización y desindustrialización, con especial énfasis en la situación de Argentina, pero incluyendo una perspectiva comparada, porque en este tipo de cuestiones, si bien cada país tiene su especificidad, el desarrollo, la historia del desarrollo económico de cada país tiene algunas particularidades, pero lo cierto es que son más los puntos comunes que las diferencias. Cuando encontramos este tipo de procesos o hablamos de políticas de industrialización o políticas de desindustrialización, lo cierto es que vamos a ver que generalmente se trata de procesos regionales. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho en eso, solo terminar la presentación señalando que en mi caso me especializo en cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el mercado de fuerza de trabajo, con la negociación colectiva, con los conflictos laborales y con la organización sindical. Ese es un poco el campo en el que me muevo y en el que desarrollamos el trabajo en el Observatorio del Derecho Social, que es este equipo de investigación dentro de la CTA Autónoma, y en el caso de la Universidad Nacional de Lanús, que citaba Vini, es como mi segundo tema de trabajo, que son las migraciones. Ahí formo parte de un equipo que brinda una especialización de posgrado sobre migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos. En mi caso puntual, yo me dedico ahí a todo lo que tiene que ver con las migraciones laborales y los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes. Es un poco un currículum vitae bien resumido. Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá contigo, Luis. De hecho, sois como decimos, un cabeza grande. Tengo orgullo. Bueno, Luis, ya sobre el tema de la industrialización e desindustrialización en América Latina, que fue un poco el tema de su clase, ¿no? Sacamos algunos comentarios, ¿no? Y algunas preguntas también. Acá después hablamos un rato y hacemos otra pregunta y para tornar dinámico también, ¿no? Eh, Bien, Ali, tú estabas hablando un poco del proceso de las reformas neoliberales y cómo las reformas neoliberales impulsaron aún más la desindustrialización. No sé, gustaría a partir de esta primera pregunta, eh, empezar esta charla acá, quizás contigo hablando un poco de algún ejemplo bien. significativo. Sí, a ver, ahí me gustaría retomar un poco la cuestión general y después comentar algunos ejemplos.
en la videolectura, yo planteaba que las reformas neoliberales que se implementaron en los países de la región impulsaron o dificultaron los procesos de industrialización, en muchos casos los interrumpieron, y vamos a ver que en el mediano y en el largo plazo lo que hubo fue un proceso de desindustrialización creciente. Ese proceso de desindustrialización, uno podría vincular o analizar esas reformas neoliberales en tres grandes dimensiones, que me parece que es interesante, es algo que no, por una cuestión de extensión, no traté en el video, pero me parece que ahora que tenemos el rato, está bueno para pensar en qué se plasman esas reformas neoliberales, y después para que cada una pueda ver cómo en su país se fueron dando esos procesos. Tres grandes categorías. Por un lado, procesos de apertura económica, que es algo que la gran mayoría de los países de la región atravesó a partir de mediados de los años 70 en adelante. Es decir, economías que tenían altos niveles de protección, que eso además era fundamental para un sector industrial que en toda la región atravesó procesos de industrialización tardía, es decir, es una industria que se desarrolla tardíamente. A ver, espérenme un segundito porque ahora voy a poder entrar con la computadora y eso va a ser más sencillo. Ahí está, perfecto. Ahora Sí. te ves aún mayor. Ahora sí. Les decía que una primera dimensión de las reformas neoliberales tiene que ver con los procesos de apertura. Y cuando hablamos de apertura, hablamos de un sector industrial que en los países de la región tuvo procesos de industrialización tardía, es decir, empezó a desarrollarse cuando la industria en gran parte de los países centrales, América del Norte, Europa fundamentalmente, ya estaba desarrollada. Entonces, estos procesos de industrialización tardía requerían una protección. Barreras arancelarias, tarifas, medidas de promoción industrial. Todo este proceso se empezó a desandar a partir de mediados de los 70 con estos procesos de apertura económica. Una segunda dimensión muy ligada a los procesos de apertura es los procesos de desregulación. Es decir, la retracción del Estado que va generando un mayor nivel de competencia entre sectores industriales, en muchos casos, y ahora lo vamos a ver, sobre todo en los años 90, donde empresas de capital local tenían que competir en, por ejemplo, licitaciones públicas con empresas multinacionales que tienen otra escala, otras estructuras de costos, con lo cual también, esto también afectó a los procesos de desarrollo industrial. Y una tercera dimensión, las privatizaciones. Las privatizaciones de empresas de servicios públicos que, de vuelta, con distinto alcance en los distintos países, pero que también fueron procesos que no solo implicaron una transferencia de recursos del trabajo al capital, es decir, una transferencia de riqueza social acumulada durante años que se transfirió al capital, sino que además tuvo impacto en las políticas industriales, en las políticas de promoción y sostenimiento del sector industrial. Entonces, apertura, desregulación y privatizaciones. Y acá quiero avanzar un poquito más porque va a empezar a resonar mucho más en distintas realidades de nuestros países. Cuando hablamos de apertura, uno de los ejes paradigmáticos fueron los tratados de libre comercio. Y tratados de libre comercio, si aquí hay algún colega de América Central y quiere hablar del NAFTA, o procesos que han atravesado países de la Comunidad Andina, o dentro del propio Mercosur, las discusiones que todavía hoy se están dando con la Unión Europea, por ejemplo, o lo que fue el proceso fallido del área de libre comercio de las Américas, pero todos procesos que lo que fueron haciendo fue removiendo las barreras que permitían
el desarrollo y el crecimiento del sector industrial. Otro aspecto que también, y esto más en los 90, los tratados de promoción de inversiones, y cómo en muchos casos se empezó a tratar en igualdad de condiciones al capital extranjero del capital local. Y esto no porque el capital local sea bueno y el capital extranjero sea malo, pero sí porque a la hora de pensar una política industrial y pensar medidas puntuales de promoción de ese sector industrial, que de vuelta, al tratarse de procesos de industrialización tardía, para poder consolidarse en el tiempo necesitan mecanismos de protección. Bueno, todos los tratados de promoción de inversiones lo que terminaron generando fue un marco jurídico contrario a esas políticas de promoción y de impulso de sectores industriales puntuales. Finalmente, les hablaba de las privatizaciones, y una de las cuestiones que generaron las privatizaciones ligadas a los otros dos procesos, apertura y desregulación, es que se rompió o se debilitó muchísimo la capacidad del Estado, a través de las empresas de servicios públicos, de desarrollar cadenas de valor y de desarrollar proveedores locales. Empresas, telefonía, energía, minería, de vuelta, cada país tiene su particularidad, no es que se privatizó todo en todos lados, pero como tendencia general, la pérdida de control estatal de estas grandes empresas lo que hizo fue debilitar los procesos de apoyo y la capacidad de crear proveedores locales. Y esto en términos de una política industrial que busque desarrollar sectores estratégicos, que busque desarrollar sectores industriales proveedores de estas grandes empresas, es un problema. Porque en muchos casos lo que terminaba pasando es que estas empresas multinacionales que adquirían las empresas de servicios públicos privatizadas recurrían a proveedores, incluso en algunos casos intrafirma, o en otros casos proveedores internacionales que no generaban ningún tipo de desarrollo industrial a nivel local. ¿Cuál fue el resultado de este proceso? Y acá para ir a algunos ejemplos concretos. Yo citaba en el trabajo cómo la proporción del valor agregado de la industria en el valor agregado de la economía en muchos países cayó alrededor de un 50%, es decir, cayó a la mitad en pocos años. Tal vez el ejemplo más paradigmático fue Chile, donde el sector industrial virtualmente desapareció. O sea, la producción industrial en Chile tuvo una caída dramática a partir de la implementación de las reformas neoliberales durante el gobierno de Pinochet. Y es algo que se profundizó después. Una vez recuperada la democracia en Chile, no es que hubo una reversión de ese proceso. Y Chile hoy es una economía donde la producción industrial tiene un peso muy menor. En Argentina tenemos un proceso muy similar, no con la magnitud que tuvo en Chile, pero un proceso muy similar de retracción de la producción industrial. Brasil tuvo una capacidad de resistencia un poco mayor, tal vez por el peso que tenía la famosa burguesía paulista, pero posiblemente porque el tipo de gestión política de la dictadura en Brasil era una dictadura que venía de antes, no era una dictadura tan neoliberal como las otras. Independientemente de que también, si uno mira los números de Brasil, hay una retracción de la importancia de la política industrial. Y si nos vamos del Cono Sur y nos vamos a la zona de América Central, lo que vamos a encontrar es una consolidación a partir de estos procesos de un tipo de producción industrial que es fundamentalmente la maquinaria. Lo que vamos a encontrar en América Central es, a ver, no es que había un sector industrial muy consolidado, pero sí es cierto que a partir de estos procesos lo que se va a consolidar en América Central y el Caribe, pero fundamentalmente en los países de América Central, es una industria maquiladora muy ligada a cadenas de valor controladas por empresas multinacionales, con poco o nulo valor agregado a nivel local, con una virtual, prácticamente una inexistente capacidad de generar eslabones
para abajo o para arriba de esa cadena de valor, es una producción industrial que no genera mayores eslabonamientos productivos a nivel local, y todo esto consolidado a partir de la firma de múltiples tratados de libre comercio, de procesos de promoción de ese tipo de inversiones, que de vuelta lo que generan es una política industrial, porque efectivamente eso es una política industrial, pero que no conduce a una industrialización del país. Y me parece que ese es un poco el ejemplo. Habría que ver en los países de la comunidad andina, ahí no tengo tanta información como para meterme, pero me parece que es un poco el escenario general desde donde pensar las reformas neoliberales y cómo esto impactó diferencialmente en los distintos países y en las distintas subregiones, pero en todos los casos en una misma dirección. Y corto aquí porque tal vez Bueno, sí, para después pelotearlo con más preguntas. sí, estaba pensando por qué tenía cortado. Pero después, Luis, hable un poco más de la idea de esta industria maquiladora, ¿no? Eh, porque me parece que es una industria que está responsable por procesos, ¿no? De transformación de productos y cómo se da esto en las cadenas, ¿no? Bueno, no sé si alguien gustaría de poner una otra pregunta. Yo tengo una otra pregunta acá, pero para tornar más dinámico. Bueno, entonces voy con otra pregunta. Como escuchamos al inicio, Luis es un miembro también de la CTA, ¿no? Y estudia la organización obrera, y ahí Luis después hablará mejor, pero la organización obrera y de los sindicatos con este contexto de industrialización y desindustrialización. Luis, ¿cuáles son los impactos para los sindicatos de estos procesos de cambios en las industrias? Y bueno, y tenemos ya otra ahí en el chat. Si te parece, Vini, tomo la pregunta de Gerardo, que Claro, muy pertinente. Hola, Gerardo. claro. Hola, Luis. Y que tiene que ver con lo que veníamos charlando recién. Gerardo plantea o pregunta si el proceso de desindustrialización y la reprimarización de la economía de muchos países de la región son dos caras de la misma moneda. Desde mi perspectiva, sin ninguna duda. Y tiene además que ver con cuál es la inserción de América Latina y el Caribe en el mercado mundial. A ver, cuando uno piensa estos procesos, son procesos guiados por políticas, pero que al mismo tiempo responden a cambios globales. Y hay un cambio global donde a América Latina, y podríamos separar América Central y el Caribe por un lado, América del Sur por el otro, pero se transforma fundamentalmente o tendencialmente, se transforma en un sector productor de materias primas para que se consuman en el mercado mundial. Algunos países de América Latina, hasta los años 60, 70, eran importantes para las estrategias de acumulación global del capital como mercados internos, como mercados de consumidores. Y esto explica por qué muchas empresas transnacionales se instalaron en nuestros países para producir bienes destinados a ser consumidos por la población de nuestros países. Esto era parte de una disputa entre distintas fracciones del capital a nivel global por conquistar nuevos mercados. Entonces, los mercados de nuestros países eran mercados donde esas fracciones del capital industrial global se peleaban para ganar mayor escala. Eso
tiende a modificarse en las últimas décadas y nuestros países dejan de ser tan relevantes como mercados internos, donde estas fracciones del capital compiten para ganar mercados internos, para ser más importantes como productores de materias primas, destinadas a los procesos globales de producción. Entonces, ahí esta pregunta que plantea Gerardo es bien relevante porque en los procesos de desindustrialización no solo son producto de esas políticas, sino que además están insertos en un cambio global que apunta a que no tenga mucho sentido que se realice, que se produzcan bienes elaborados en nuestros países, sino que fundamentalmente se produzcan materias primas para la exportación. Y digo que América Central y América del Sur tal vez tengan algunas lógicas distintas porque siempre esto lo dicen los colegas mexicanos que están tan lejos de América y tan cerca de Estados Unidos, y cómo gran parte de América Central está inserta en esas estrategias económicas globales de acumulación del capital norteamericano. Entonces, cuando hablamos de la maquila que es una porción de ese proceso industrial, una porción que agrega muy poco valor, que no tiene capacidad de generar eslabonamientos virtuosos, aguas abajo, aguas arriba. Pero lo cierto es que no solo son productores de materia prima, y en algunos casos, en El Salvador, productores de personas, pero lo cierto es que en los dos casos es muy difícil pensar algo de economía, de política industrial. Susi plantea algo súper interesante vinculado a la situación del Mercosur y las políticas de industrialización en el Mercosur. Hoy, lamentablemente, soy bastante escéptico. Hubiera sido interesantísimo hacer esta pregunta a principios de los 90, cuando el Mercosur se puso en funcionamiento, incluso a fines de los 80, cuando el Mercosur se pensaba. Y más aún, les diría, esta pregunta de una industrialización en común de los países, al menos del Mercosur, y podríamos pensar del Mercosur ampliado, pero al menos de esta alianza entre los dos grandes vecinos del barrio, Argentina y Brasil, para pensar un proceso de crecimiento conjunto, haber pensado esta pregunta a comienzos del siglo, cuando había algún margen mayor de maniobra con la primera gestión de Lula, con la gestión de Néstor Kirchner en Argentina. Hoy lo veo más difícil y lamentablemente me parece que el Mercosur como mecanismo de promoción de un crecimiento industrial armónico en los países del sur, hoy está bastante en crisis y me parece que es un problema serio. Sería ideal que de alguna manera se recuperara esa vieja intención de fines de los 80 de generar mecanismos de convergencia y de protección comunes. Hoy me parece que tanto Bolsonaro como Lacalle, como un posible gobierno de Macri, o quien Macri, o quien represente ese espacio en Argentina a partir del año que viene, van en una dirección muy distinta, lamentablemente. Y Gerardo dice, entonces somos descartados como productores de valor agregado y también como consumidores. Bueno, a ver, para algún sector de lo que miran los procesos geopolíticos a nivel globales, yo creo que sí. En todo caso, ahí está la disputa, y que viene con la segunda pregunta, lo que planteaba Vinicius sobre el papel de las organizaciones de trabajadores, cómo resistir esos procesos. Porque
Porque efectivamente, si dejamos la tendencia tal como viene, nuestros países, la gran mayoría de nuestros países, solo tienen destino como productores de materia prima. Y esto nos deja en una situación muy, muy difícil a los trabajadores y las trabajadoras, porque esas materias primas, en muchos casos, se producen con demandan muy poca cantidad de trabajo humano, o trabajo vivo. Tienen una composición orgánica del capital muy compleja, con están muy desarrollados, una gran cantidad de capital hundido. Pensemos la energía, la minería, la producción agropecuaria de nuestros países. Están en muchos casos al tope del desarrollo tecnológico global y no demandan grandes cantidades de fuerza de trabajo, lo cual es un problema para los trabajadores, para las trabajadoras y para las organizaciones sindicales. Y si además tampoco somos necesarios como consumidores, esto nos deja en una posición objetiva de debilidad muy importante. Y ahí es donde, retomo lo que planteaba Vinicius, porque efectivamente, si miramos qué impacto tuvieron las políticas de desindustrialización sobre la capacidad de organización colectiva de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, definitivamente el impacto fue importantísimo. En todos los países de la región ha habido una retracción de la acción colectiva en las últimas décadas, como tendencia general. Luego después podemos encontrar momentos de contratendencias. En el caso de Argentina es muy claro, a comienzos de siglo, luego de la crisis del 2001 y los primeros años del gobierno de los Kirchner, la contratendencia es muy importante. O en el caso de Brasil, los primeros gobiernos de Lula. Pero como tendencia general, hay un debilitamiento estructural de la capacidad de acción colectiva si lo comparamos con la situación previa a mediados de los años 70. Ahora, a partir de ahí, sí se pueden dar procesos de resistencia. Me parece que parte de la discusión es, bueno, ¿cuál es el lugar de la política? ¿Cuál es el lugar de la lucha de clases? ¿Cuál es el lugar de la capacidad de acción colectiva para contrarrestar este tipo de procesos? Bueno, Luis, Sí, dale. hay una pregunta ahí de Alejandra, ¿no? ¿Qué posibilidades de una reindustrialización adaptada tiene la economía circular en la industria nacional? Y otra de Gerardo, ¿no? Si no importamos como productores ni consumidores, tampoco importa nuestra estabilidad y cohesión social. Alejandra, ¿a qué te referís con economía circular exactamente? Porque tal vez estamos pensando en cosas distintas. No, la economía circular en términos de empresas nacionales, digamos, cómo trabajar con la economía circular y, por ejemplo, generar estrategias de consumo interno a partir de descartes de la industria, o se me ocurre neumáticos de desecho o plásticos, digamos, cómo generar una industria de mercado interno para generar cadenas de valor locales, para las propias pymes o para los propios mercados internos. Y una forma de sostener el mercado interno. A ver, desde mi perspectiva, yo creo que todas las estrategias son válidas, y de hecho hay algunos ejemplos. Ay, perdón, apagué el buzón del... Hay algunos ejemplos bien interesantes de cómo sectores no tradicionales han tenido capacidad de organización y de agregación de valor donde antes eran desechos. Creo que eso como estrategia de supervivencia es súper válido. Como estrategia de organización colectiva
es más importante aún, que me parece que es algo que se generó en nuestros países, y tal vez ese tipo de experiencias son más importantes como formas de organización colectiva de los sectores populares que por el impacto económico que pueden llegar a tener. Pero a su vez, una vez que eso genera organización colectiva, que genera organización popular, tiene una consecuencia directa posterior. Porque de vuelta, ¿no? A ver, todo esto por ahí al principio suena muy determinista en términos económicos, pero siempre hay lugar para la política, y ahí traigo lo que plantea Gerardo después. Tampoco importa nuestra estabilidad y cohesión social. Y en el caos generalizado, nadie acumula. Y la amenaza de ese caos generalizado, para el capital también es un problema. Entonces, ahí es donde entra la lucha política. Y la lucha política, estos procesos que por ahí traías, Alejandra, a la discusión, son procesos que generan organización colectiva, que generan lucha política, y que después ponen límite a esas tendencias más generales que pueden tener que ver con los cambios a nivel global, con el tipo de inserción económica que tiene la región a nivel global. Ahora, no creo que sean por sí mismas estrategias que permitan cambiar radicalmente la dirección del proceso. Ahí me parece que yo soy un poco más escéptico. Pero, de vuelta, a nivel político, definitivamente generan un proceso, y como estrategia de supervivencia y de agregación de valor, donde no lo había, definitivamente son importantísimas. Y si importa o no importa nuestra estabilidad y cohesión social, bueno, yo creo que una de las principales amenazas que está percibiendo sobre todo las fracciones del capital local en nuestros países, tiene que ver con el debilitamiento de esos lazos de cohesión social. A ver, no quiero volver sobre la situación de Argentina, pero prometo dar un ejemplo más que es bien actual y bien claro. En estos días se está desarrollando en Argentina el coloquio de IDEA, que es, les cuento a los que no son de Argentina, es como la reunión de las empresas más grandes del país. Los empresarios más grandes del país se reúnen todos los años en este encuentro. Y el lema de este año es ceder para crecer. ¿Qué significa ceder para crecer? Bueno, es una frase. Pero muchos empresarios y muchas empresas, insisto, de capital local, o sea, lo que sería la gran burguesía nacional, me parece que está viendo con cierto temor la desarticulación de esos lazos de cohesión social. Porque en una inestabilidad muy importante, corren el riesgo también de perder su base de sustentación. No así las multinacionales que operan en el país. Yo creo que ahí hay estrategias diferenciales. Una multinacional que está en un enclave minero o extrayendo recursos petroleros en cualquiera de nuestros países, tiene mecanismos para seguir extrayendo valor y no necesariamente enfrentarse a los riesgos de esos procesos de pérdida de lazos de cohesión social. Producen en Arabia Saudita, donde la cohesión social no es muy fuerte, producen en países que están expuestos a situaciones de gobiernos autoritarios, con altos niveles de represión. No estaría siendo su problema central. Pero para las fracciones locales del capital, y estoy pensando en los grandes empresarios locales, situaciones de alta conflictividad social sí pueden ser un problema, y ahí me parece que hay una oportunidad para las organizaciones de trabajadores, para las organizaciones sindicales.
la presión a través de el impulso de reclamos, el impulso de conflictos sociales, es una oportunidad para generar algún tipo de articulación que podría plasmarse, por ejemplo, en el sostenimiento o el apoyo de algunos sectores industriales en particular. Tenemos algunos ejemplos en la historia reciente donde, luego de grandes procesos de movilización social, ha habido cambios políticos. Sin ir más lejos, Chile, me parece que nos está dando un ejemplo en estos días, con todos los límites y desafíos que tiene el proceso político chileno en la actualidad, pero me parece que muestra cómo, después de procesos de activación y de movilización social muy fuerte, puede haber un cambio político, y ese cambio político abre las puertas para tener la chance de impulsar algún tipo de cambio económico. De vuelta, esto no es una fatalidad, no es que sí o sí va a ocurrir, pero sí genera las posibilidades para. Y me parece que, vinculándolo con la pregunta que hacía Vinicius, de cómo impactaron estos procesos en la capacidad de organización de los trabajadores y las trabajadoras, definitivamente, como tendencia general, el retroceso de la producción industrial debilitó la capacidad organizativa de los sindicatos en la región, y esto básicamente porque modificó lo que Gramsci denominaba la relación de fuerzas objetiva. Y la relación de fuerzas objetiva tiene que ver con cuántos trabajadores y trabajadoras hay en un ámbito geográfico, qué tipo de sectores están presentes en ese espacio geográfico, cómo están distribuidos esos trabajadores y trabajadoras, qué niveles de formalización tienen esos trabajadores y trabajadoras. No es lo mismo hacer sindicalismo en una gran industria que tiene 2.000, 3.000, 5.000 trabajadores y trabajadoras en un mismo espacio, que en sectores donde lo que predomina es una microempresa o una pequeña empresa donde se produce a baja escala. Lo que generaron estas políticas de desindustrialización fue una modificación de vuelta, lo que Gramsci denominaba la relación de fuerzas objetiva. Y 30, 40 años después, la capacidad de acción de los sindicatos se monta sobre esa relación de fuerzas objetivas más desfavorable. Ahora, lo que terminó sucediendo es que esa organización en el plano fabril se desplazó a la conflictividad en el espacio público. Entonces, hoy tenemos un sindicalismo y una organización popular que incluso va más allá del sindicato tradicional, organizaciones sociales, organizaciones barriales, organizaciones rurales, campesinas, que en muchos casos trasladan ese conflicto industrial clásico al espacio público. Entonces, esa disputa hoy se está dando más en el espacio público que en los centros de trabajo, sin dejar de lado que sigue habiendo conflictos en el plano de los centros de trabajo. Pero hoy me parece que ese proceso de desindustrialización lo que hizo fue debilitar las condiciones objetivas, en las cuales se lleva adelante el conflicto industrial, pero al mismo tiempo modificar el escenario. Ese conflicto industrial hoy no solo se realiza en los centros de trabajo, sino también en el espacio público. Y es algo que en los últimos años me parece que se viene viendo bastante claro en muchos de nuestros países. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Luis, por la presentación, de hecho, muy rica y contribuí para ilustrar todo lo que has dicho también en la videoclase. Es decir, que estamos haciendo todas las semanas prácticamente estos seminarios virtuales con los profesores que están en nuestro curso, desafiando el poder corporativo en las cadenas de suministros globales en América Latina. Y bueno, Luis, estamos ya próximos del cierre. Por favor, haga su
sus consideraciones. No sé si alguien gustaría también de hablar algo antes de las consideraciones de Luis. Y gracias más, Alejandra. Gracias por la participación siempre. No, yo quería hacer una pregunta a Luis en los términos de, bueno, pensar la transición energética y bueno, todo lo que implica la transición energética y todos los procesos que se van a dar, ¿no? Cómo nosotros tenemos que posicionarnos en términos de políticas de desarrollo industrial, por ejemplo, con el litio, por ejemplo, con el tema de la energía eólica y digamos, las inversiones que vienen en un momento, o ya empezaron y van a seguir, cómo trabajarlas desde nosotros, ¿no? Desde las organizaciones sindicales, o docentes, o trabajadores de la industria. Mismo yo sé que la CTA trabaja mucho esos temas, y bueno, eso, cómo posicionarnos ante una nuevo tipo de industria con otro tipo de energía, ¿no? Sí, y sumo a lo que planteás, el comentario, la pregunta que hace Isis en el chat, que plantea la relación entre industrialización y contaminación. Definitivamente, cuando uno piensa las cadenas globales de valor a nivel global, digamos, y cómo se fueron fragmentando, antes toda la producción se realizaba en un mismo lugar. Hoy la producción está fragmentada, y las empresas, quienes controlan esas cadenas globales de valor, lo que terminan buscando son los menores costos absolutos en cada eslabón. Y en la medida que puedan fragmentar esa cadena, en la medida que puedan armar cada vez más eslabones para buscar el menor costo en cada eslabón, que lo van a hacer. Hay un problema técnico, obviamente, digo, la técnica tiene que permitirlo. Y eso, digo, en el caso de la contaminación, chao Cintia, digo, hay algunos ejemplos muy interesantes con la industria textil. Porque la búsqueda de los menores costos no es solo menores salarios, no es solo menores costos impositivos, en algunos casos es menores costos ambientales. Y siempre contaban compañeros de la GLU, como por ejemplo Bangladesh fue un espacio territorial donde se concentró gran parte del proceso de tintura de la industria textil a nivel global. ¿Y por qué el proceso de tintura? Porque es el más contaminante. Dentro de la industria textil, el eslabón más contaminante es la tintura. Y el país que ofrecía los menores costos ambientales para instalarse era Bangladesh. Entonces, en el sudeste asiático, la cadena global de la industria textil iba produciendo en distintos países, y cuando llegaba el momento de hacer la tintura, iban a Bangladesh. Y esto me parece que es importante pensarlo cuando hablamos de industria y contaminación. Ya no es solo la industria como un ente abstracto, sino qué eslabones de qué eslabones de la producción industrial estamos hablando. Y definitivamente hay eslabones que van a contaminar más que otros. Y tampoco la discusión es, bueno, que no me toquen a mí, que le toquen a otro. Ahora, lo cierto es que, ¿cómo se administra ese proceso? ¿Cuáles son los controles? ¿Qué tipo de participación tienen las comunidades afectadas? Y me parece que, ahora, ahí hay una especie de sábana corta, trade-off entre, bueno, pero necesitamos trabajar, y si no trabajamos, ¿qué? Es preferir, está bien, no contaminamos, pero nos morimos de hambre. Que es un discurso que también se escucha mucho, y que lo emparento con la discusión energética. Cuando se discute la transición energética, muchos, incluso de compañeros, compañeras, que tienen una mirada desarrollista, que tienen una mirada más progresiva de las relaciones sociales, lo que dicen es, bueno,
es una discusión del centro, no es una discusión de nuestros países. Y lo cierto es que también es una discusión de nuestros países. Pero al mismo tiempo, tampoco podemos caer en una mirada ludista, o una mirada precapitalista. Es decir, cómo se piensa ese proceso de transición energética desde una posición que incluya la mejora de las condiciones de vida de las personas que están afectadas por esos procesos. Y el litio es un ejemplo clarísimo. Para quienes no estén por ahí familiarizados, en la frontera entre Bolivia, Chile y Argentina está una de las mayores reservas mundiales de litio del mundo, que es básicamente el mineral con el cual se hacen las baterías. Si vamos a un patrón energético a nivel global, donde la energía eléctrica ocupe un lugar mucho más importante, la necesidad de construir baterías y de tener baterías, mecanismos de almacenamiento, va a ser cada vez mayor. Ahora, ¿cómo se produce ese mineral? ¿Dónde se producen esas baterías? ¿En qué condiciones? ¿Quiénes se apropian de los beneficios? Sí, cualquier actividad extractiva va a generar contaminación. Bueno, ¿cuáles son los costos de esa contaminación? ¿Quién se queda? ¿Cómo se distribuyen costos y beneficios de esa contaminación? Porque si la discusión va a ser, extraemos el litio, gran parte de la ganancia se la quedan las empresas que lo extraen, que luego producirán las baterías en otro lugar como parte de su estrategia global de acumulación. Y el único beneficio que van a dejar es un poco de trabajo asalariado durante el tiempo que se extrae el mineral, y no mucho más, y luego todo el costo ambiental le va a quedar a esas comunidades, y eso no parecería muy razonable. Ahora, Bueno, si hay una discusión pública respecto de asumimos ese costo ambiental, lo determinamos, lo incluimos dentro del costo del proceso de extracción de litio, y después se controla el proceso de procesamiento de ese mineral, y se realiza en una escala que sea sustentable. Bueno, tal vez sería otra la discusión. Un colega me decía hace un tiempo, digo, por ahí con el litio es más compleja la situación, porque efectivamente es algo que es necesario. Pero un colega me decía hace un tiempo, bueno, ¿para qué necesitamos oro? ¿Cuál es la utilidad del oro? Porque si lo que tenemos son multinacionales extrayendo oro, dejando la contaminación, llevándose el mineral, y no mucho más, bueno, si es para eso, dejémoslo dentro de la montaña. Ahora, si lo que vamos a hacer es extraer el oro para asumir el costo ambiental, pero con los beneficios, mejorarle las condiciones de vida de manera sustentable a las personas que viven en ese espacio social, bueno, ahí en todo caso la discusión es distinta. Pero lamentablemente hoy el tipo de discusión que se está dando es con empresas que extraen los minerales y que dejan la contaminación, contribuyen generando empleo en el corto plazo, pero en el largo plazo no dejan gran cosa. Entonces, en ese sentido me parece que hay una posición bastante más clara. Si lográsemos revertir ese patrón actual de producción de minerales, y lo vinculo con las discusiones de transición energética, porque me parece que van de la mano. Lo podemos pensar con el litio, lo podemos pensar con el petróleo, lo podemos pensar con la energía nuclear. Nuestras ciudades necesitan iluminación. San Pablo tiene 30 millones de habitantes. la región metropolitana. Difícilmente puedan iluminar San Pablo con energía eólica. No creo que les dé la escala. Al menos hoy. Sí. Ahora, Bueno, ¿cómo vamos a iluminar San Pablo? Bueno, es una discusión. sí, Luis, me gustaría decir, darles las gracias y de corazón por haber aceptado nuestra invitación, y bueno, esperamos
haber otras posibilidades de debatir. Cheng está recordando acá también que el próximo viernes, 21 de octubre, a la misma hora de 5 de San Pablo, de Buenos Aires, vamos con otro seminario con la profesora Sofía Escacera sobre la cuestión de fiscalidad, de tributos, ¿no? Pero fiscalidad de las empresas digitales en América Latina. ¿Cómo se maneja la plata que estas empresas hacen por ahí, estas empresas de plataforma, estas digitales? Esta va a ser la discusión, el debate para el próximo viernes, ¿ok? Gustaría saludar la participación de todos y todas, ¿no? Sania, Maicon, Isis, Pablo, Nicolás, Altair, Susi, Alejandra, Cheng, que me ayuda también con la organización, y Luis por haber aceptado.